Vamos a abordar ahora durante la tarde una reflexión en torno a un tema bastante espinoso que tiene muchísimas aristas, muchas precisiones, que es el tema del liderazgo en entornos complejos. Van a ver ustedes que estas disquisiciones que tenemos que hacer, que son de orden conceptual, no tienen, diríamos, su importancia en la distinción en sí, sino en su práctica. Cuando uno tiene que hacer tarea de asesoramiento o de consultoría, la visión para poder detectar la aplicación del concepto y la distinción es fundamental. Porque el liderazgo en entornos complejos es, sin lugar a dudas, un liderazgo de excelencia. Bastante difícil de encontrar en su forma, diríamos, más genuina. Y como si esto fuera poco, diríamos también que el liderazgo en los tiempos que corren está atravesando una crisis de cierta profundidad. Esta crisis está íntimamente vinculada con la complejidad del entorno, es decir, el entorno es el que expone, saca a la luz, manifiesta esta crisis en dos grandes dimensiones. Por un lado, una dimensión de carácter conceptual o teórica que tiene que ver con la justificación y la fundamentación del liderazgo en sí. Y por otro lado, la dimensión de carácter práctica que toca el perfil y los estilos de liderazgo. Fíjense, no hablo de los tipos de liderazgo, porque la tipología responde a una clasificación que conocemos bastante bien, ¿no? Democrático, autocrático, laissez-faire, situacional, transaccional, transversal, etc. Pero lo que hace al estilo de liderazgo implica la impronta de aquel que encarna la conducción. Cuando nos preguntamos sobre la naturaleza o las causas que tienen esta crisis, vamos a ver que son bastante difíciles de desentrañar, bastante difíciles. Se necesitaría un estudio cualitativo bastante serio, extenso, para poder sacarlas a la luz. Lo que sí podemos afirmar es que de carácter multifactorial. Son múltiples los factores que intervienen. Y a título ilustrativo, quisiera recuperar solamente dos. En primer lugar, estamos asistiendo en nuestros días, digamos en nuestro contexto, a una especie de inflación en torno al liderazgo. Y como tristemente lo sabemos, toda inflación tiene como compensación una devaluación, ¿no? Por lo tanto, el liderazgo, particularmente de entornos complejos, está bastante devaluado, ¿no? Bastante devaluado. Basta ver, por ejemplo, cuando uno tiene delante un curso sobre liderazgo y examina lo que es el contenido o el programa o asiste a él, generalmente se restringe a comunicar una serie de dinámicas, una serie de tips o de trucos a aplicar, ¿no? Como si el liderazgo fuese una especie de técnica de venida a menos, técnica de venida a menos. Piensen, por ejemplo, ustedes que si buscan definiciones de liderazgo, van a encontrar una para cada gusto, ¿no? Hay un sinnúmero, un sinfín de definiciones. Con la particularidad de que muchas de esas definiciones son inconsistentes, son incongruentes entre sí. No coinciden ni siquiera en aquello que debieran coincidir. Sabemos que una definición en sentido estricto tiene que proceder por género próximo y diferencia específica. Y es por eso decimos el hombre animal racional, la persona sustancia individual de naturaleza racional. Cuando marcamos el género próximo y la diferencia específica, estamos frente a una definición. Si no, es una descripción más o menos deslucida de un fenómeno. Hay algún autor por ahí que dice que se escribe mucho acerca del liderazgo, pero que se sabe poco acerca del arte de influir y motivar, que es aquello en lo cual consiste. Y por ahí vemos también que hay una reducción prácticamente sin más del liderazgo al coaching. Y al mismo tiempo una reducción de ambos a una especie de receta cuasi mágica que se aplicaría esperando un efecto de carácter inmediato, ¿no? Por lo tanto, esta es la devaluación que asistimos en torno al tema del liderazgo.
El segundo aspecto que quería recordar es el que tiene que ver con la comprensión y la interpretación de la complejidad. La complejidad en sentido estricto tiene una estructura, son los elementos que la componen, que componen el entorno, y una predecibilidad en el comportamiento de los elementos. O sea, estructura y predecibilidad. Cuando hay un error en la inteligibilidad de la complejidad, se produce un error en el análisis, un error en el diagnóstico, un error en la decisión y un error en el rumbo. Y sabemos lo que significa equivocar el rumbo. Es un extravío, salirse del camino. Esto me hace acordar a aquella persona que acababa de tener una hija y va al registro civil. Y cuando va al registro civil, le pregunta al oficial qué nombre le había puesto. Entonces la persona responde, Iloveni Rodríguez. El oficial se extraña, se admira y le pregunta de dónde procede ese nombre, qué significa, a qué cultura pertenece. Y el orgulloso papá le dice que no sabía bien, que lo había visto en una remera que le gustó y fue su fuente de inspiración. Por esas casualidades y curiosidades de la vida, uno se encuentra con esas remeras de tanto en tanto. Acá estamos. Esta es la inspiración del Iloveni Rodríguez. Un problema de decodificación, ¿no? Un problema de decodificación de la complejidad, lo cual significa, como decía, una cadena de errores que termina siendo un error en la práctica, un error en la elección del rumbo, porque en definitiva el liderazgo en entornos complejos consiste en el gerenciamiento de la incertidumbre. El gerenciamiento de la incertidumbre. Vamos a profundizar un poquito en esto. Si tuviésemos que seguir avanzando en torno a esta complejidad, vamos a encontrar un fenómeno acerca del cual se habla muchísimo, que es el fenómeno de la globalización. Hay ahí por un autor por ahí, que es Thomas Friedman, que dice que la globalización trae como consecuencia un aplanamiento del mundo. Y marca un montón de características. Yo solamente traigo a colación algunas y destaco dos. En primer lugar, hay una contracción del espacio, un achicamiento de las distancias. Me tomo un avión hoy y amanezco en China mañana. Hay una contracción del tiempo, por lo tanto la instantaneidad y el achicamiento de las distancias y de los tiempos reales, por ejemplo en las comunicaciones o en las telecomunicaciones, también es una realidad. Una mayor porosidad de las fronteras, con lo que esto significa de la impregnación cultural. Hay un elemento profundamente positivo que es la cooperación y la integración, pero junto con él la interdependencia y la interconectividad, que yo ahí he remarcado con énfasis, que pone sobre el terreno el juego de poder, el juego de poder. Por eso la teoría de los juegos tiene una vigencia y una importancia muy importante, vamos a la redundancia, una vigencia importante cuando uno hace un análisis de liderazgo en entornos complejos. ¿Qué pasa cuando se pone sobre el tapete el juego de poder? Hay actores transnacionales cuyo rostro no se conoce, pero cuyo poder se siente. Lo sabemos en el micronivel y en el macronivel, ¿no? Al día siguiente de las PASO decíamos el mercado, ¿no? El mercado, un actor transnacional, incógnita, que no tiene rostro, pero que tiene profundo poder. ¿Qué trae esta pluralidad de actores transnacionales y esta interconectividad respecto de la globalización? La importancia de la información y de la comunicación. Vamos a ver que en el meollo de la complejidad está un manejo de la información y del conocimiento. A veces hay abundancia o carencia de información y poco manejo de la predecibilidad. Y esto va a colocar al líder en un entorno o en más de un entorno frente al cual va a tener que interactuar. Por eso las famosas TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación.
Por eso la importancia que tiene la ciberdefensa. Hay muchas personas que tienen un error de apreciación sobre esto y piensan que la información vale por el hecho del acopio de la información en sí. Pero nos olvidamos, por ejemplo, que en todo proceso de seguimiento y control, primero hay que determinar qué tipo de información necesito, qué técnicas y herramientas tengo que poner en función para poder recolectar la información, qué técnica y qué herramienta voy a utilizar para procesarla, clasificarla, catalogarla y llegar a un modelo, a un paradigma de predecibilidad, que es lo que va a determinar la acción. Eso nos lleva al otro elemento, los Big Data, ¿no? Los datos masivos, de los que se habla bastante también en nuestro tiempo. La inteligencia de los datos a gran escala, que es muy importante también en la teoría de los juegos, que estudia, ya sea el juego, sobre todo en su forma extensiva, es decir, cuando uno tiene el contexto total del juego, ve cómo han ido decidiendo los actores. Y al mismo tiempo eso significa una inversión de aprendizaje. Y por último, esta globalización trae consigo la emergencia de ciertos temas que se ponen de moda, ciertas ideas que merecen ser difundidas. Las famosas charlas TED, tecnología, entretenimiento, diseño. Esto va a ir de la mano de otros aspectos que vamos a ver después, por ejemplo, el empoderamiento adolescente. Lo acabamos de ver en estos días en la ONU, ¿no? El empoderamiento adolescente que demuestra la adolescencia de la clase dirigente y de los adultos de esta generación. ¿De qué no se habla habitualmente cuando se aborda el tema de la globalización? Del proceso que la acompaña, y que es donde está el verdadero desquicio de la cuestión, que es la reacción en cuanto a la individualización, el proceso de individualización. Fíjense ustedes que en un mundo tan global, en un mundo que se ha aplanado, hay de parte de los individuos una actitud contestataria y reactiva, que aflora como subjetivismo y como relativismo en todos los órdenes. Relativismo gnoseológico, que toca el conocimiento, relativismo epistemológico, que toca la ciencia, relativismo ético-moral, que toca el comportamiento, relativismo en el sistema de creencias y de significación, que toca el sentido de la existencia, y un reclamo de protagonismo y de autonomía. Y esto va de la mano del conflicto, del disenso y de la diversidad. Otro tema también muy de moda. Fíjense, cuando uno habla del conflicto en entornos normales, siempre se trata de resolver el conflicto, cuando en realidad el conflicto forma parte de la naturaleza humana. Es un elemento propio, intrínseco al ser humano. Si nosotros tuviésemos que sintetizar en muy pocas palabras qué significa el conflicto, podríamos decir que es la actitud de aquel que tiene voz y palabra para decir que no es una cosa sino una persona, y que por lo tanto tiene derecho a tomar parte en las decisiones que lo afectan. Eso es un conflicto. Y el conflicto, como es propio del ser humano y de la naturaleza social de la convivencia, no se puede resolver. Sí se puede resolver la escalada del conflicto, que es lo que hay que evitar. Pero el conflicto tiene que ser atesorado, lo mismo que el disenso. Siempre escuchamos que hay que reducir el disenso al consenso. Y eso es una falacia, al menos en el modo en que se lo entiende en sentido de la posverdad o de la posmodernidad. Porque el disenso va de la mano también del conflicto. Lo mismo que la diversidad. No es lo mismo diversidad, distinto y diferente. No vamos a entrar ahí. Sí, simplemente la riqueza no está en la diversidad, sino en la unidad, en la multiplicidad. Fíjense que el conocimiento filosófico más antiguo, desde el que el hombre comenzó a filosofar, ¿qué es lo que lo admiró? ¿Por qué existe el ser y no la nada? ¿Y por qué la unidad en la multiplicidad? Porque el cosmos. Nosotros estamos degenerando el proceso y estamos involucionando el pensamiento, al punto que estimamos que la diversidad es más rica que la unidad. El consenso como anulante del disenso.
y el conflicto como anulación de la dimensión o de la dignidad personal del individuo. Vamos a profundizar esto un poquito más. ¿Cómo podemos desandar nosotros este círculo vicioso que se ha generado en torno al liderazgo? Y comenzando por el principio. Todo saber, todo conocimiento siempre tiene su ABC. Y ese ABC implica los núcleos conceptuales fundamentales que permanecen siempre el mismo a lo largo de toda la aplicación del conocimiento, pero con una diferencia cualitativa. No es lo mismo un núcleo básico fundamental en manos de un principiante que en manos de un experto. ¿Qué le sucede al principiante? El principiante suele conocer más o menos borrosamente los límites del núcleo conceptual, pero no puede reconocer ni la extensión ni la comprensión. No puede saber hasta dónde se aplica ni con qué categorías o características aplicarla. Y tiene, sí, el pecado de la juventud, la precipitación sin valorar adecuadamente las consecuencias. Pero tiene también una ganancia. Ustedes van a ver que en los entornos que llamamos complicados, el analista y el especialista, o sea, el técnico, juegan un papel fundamental. Pero el entorno complejo no pertenece al orden táctico, sino al orden estratégico. No pertenece al orden de las buenas prácticas, sino de las prácticas emergentes. Y el analista complejiza más el panorama o el entorno de suyo ya complejo. Por eso el principiante es muy útil en los equipos de trabajo, porque no tiene ni el prejuicio ni el vicio del experto, no tiene el andamiaje que muchas veces actúa como corset y le permite desarrollar la creatividad, el ingenio y la innovación que se requiere para liderar un entorno complejo. Un entorno complejo. Fíjense qué pasa ahora con el experto, y esto es muy importante. Al experto lo caracteriza la experticia. Y la experticia es la confluencia entre la pericia, la experiencia y la competencia. La competencia es la confluencia entre la actitud, la habilidad y el conocimiento. La habilidad es la confluencia entre el arte y el oficio. La experiencia es la confluencia entre la vivencia y la reflexión. Esto que acabo de decir es lo más importante de la reflexión de esta tarde. Y lo voy a volver a repetir porque la habilidad no está en reconocer la disquisición teórica, sino la aplicación práctica. Y nuestro entorno está bastante lejos de eso. Quienes me conocen y saben más o menos algunos ámbitos donde trabajo haciendo asesoramiento o consultoría, me preguntan por qué trabajo en esos ámbitos, que son ámbitos muy amplios, que van desde la salud al ámbito bancario, ¿no? Y yo les contesto siempre, en primer lugar, porque nadie es profeta en su tierra. En segundo lugar, porque no vivo de esto. Y aun cuando eso se paga en dólares, el valor dólar, no vivo de esto. Y en tercer lugar, porque plantear a veces en un entorno como el nuestro, con el nuestro me refiero a nivel de países emergentes o en vías de desarrollo, lo que estoy hablando es lenguaje chino, un lenguaje bastante chino, bastante difícil. Por eso nos cuesta mucho entrar en un planteamiento nuevo, ¿no? Que no tienen, por ejemplo, empresarios bancarios de primer nivel, de nivel internacional, que están habituadas a comprender que no hay salto de lo fenomenológico a lo metafísico, que no hay salto de la descripción a la definición, que no hay salto entre el análisis y la decisión, que muchas veces la intuición, que es muy importante, no puede dejar atrás la reflexión. Y liderar en entornos complejos es una tarea muy difícil. Por eso decía que era un liderazgo de excelencia. ¿Qué se le pide a un líder de entornos complejos? Se le pide, en primer lugar, la planificación estratégica, la primera función gerencial, que va a informar a todas las demás.
¿Cuáles son las funciones gerenciales? Planificación, organización, dirección, control. Lo que nosotros conocemos bastante bien. La planificación estratégica implica las líneas de acción globales o integrales de largo plazo que responden a objetivos. Cuando uno encuentra en ciertas reuniones un análisis de entorno complejo, donde ve que falta la visión estratégica de quien tiene que conducir, porque a veces se lo comió la actividad protocolar, estamos en un grave conflicto y una situación muy difícil, porque no hay quien lidere. Tiene el poder, no necesariamente la autoridad. Ejerce un cargo, puede ser gerente, director, puede estar en cualquier esfera de la conducción, pero no lidera, porque perdió la visión de carácter estratégica, sistémica y holística. La persona que puede ver el macronivel y que por lo tanto tiene lo que llamamos la visión sintética y sinóptica, la que es capaz de recoger los elementos dispersos y la que es capaz de tener un golpe de primera mirada. Y por último, se le pide esta gestión proactiva y prospectiva en las tres grandes dimensiones de la planificación. La diagnóstica, la prospectiva propiamente dicha y la integradora, donde hace entrar en juego el equipo de trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el líder de entornos complejos ha de verse con una organización a la cual pertenece, con una institución que tiene una cultura, que tiene una estructura y que tiene una estrategia, que tiene tres pilares que la conforman: valores compartidos, manual de funciones y organigrama. Muchas veces cuando me llaman a un lugar que no conozco pido siempre organigrama y manual de funciones. Y ahí sé si la institución está sobredimensionada y si en realidad saben hacia dónde va, porque a veces no está claro ni la misión, ni la visión, ni los valores que forman parte de la estrategia. Por eso, cuando estos dos elementos lo pasamos a un tercer núcleo, que es el típico de la pirámide, digamos, de conducción, del tipo de la pirámide de gerenciamiento, vamos a ver los niveles de liderazgo, de administración y de gestión que van a coincidir muy específicamente con los niveles operativos, táctico y estratégico que tiene que manejar muy bien el que lleva la función de conducir. Porque en definitiva lo que trata de encarnar no es lo que llamamos o suele llamarse un modelo normativo, sino el modelo estratégico situacional, ¿no? Modelo estratégico situacional. Y en este punto vamos a ver, hay 4 conceptos cuya confusión suele ser fatal a la hora de la decisión, ¿no? Vamos a abordarlo así. Entorno, contexto, situación y circunstancia son conceptos que se pueden tomar como sinónimos, pero que tienen matices y que vamos a ver por qué. El entorno, en sentido propio, tiene que ver con la estructura que rodea un ambiente, los elementos que la conforman. Diríamos, como está puesto ahí, es como la dimensión objetiva, lo que rodea. El contexto es el entorno dotado de significado. Por lo tanto, quien lidera, interpreta y comprende el entorno, es la inteligibilidad del entorno, y en función de eso decide. Pero decide parado en una situación, porque el entorno a quien él le da un significado lo afecta, está involucrado. Y al mismo tiempo ese involucramiento tiene determinadas circunstancias, que son la dimensión objetiva de la situación. ¿Cuál es la importancia de eso? El líder, cuando tiene que decidir, está situado, o sea, está afectado. Está afectado, es parte de lo que decide. Por eso la función de asesoramiento es una función de distanciamiento, ayudarle a tomar distancia de aquello que lo afecta, porque las circunstancias tienden a inclinar la balanza. El contexto pone en juego su sistema de valores, sus principios, sus convicciones, sus virtudes, su prestigio, su autoridad. Y el entorno le marca la receta. Buena práctica, mejores prácticas, prácticas emergentes, para poder tomar una solución que le dé rumbo a un determinado contexto. Vamos un poco más. Se nos salió de foco. El entorno,
complejo va a tener una serie de características que conjuga todo lo anterior. Es en primer lugar un escenario, es de carácter multifactorial, donde la información y el conocimiento juegan un rol primordial, donde hay múltiples estímulos y donde hay visiones conjugadas. Las visiones y la información y el conocimiento son esenciales. Y acá, en esta imagen, vamos a ver varias teorías que hay que conocer medianamente para poder asesorar o liderar en un entorno complejo como tal. Está la teoría de las motivaciones, en aquel que toma la decisión, y lo que se llama el cálculo de motivación. Básicamente lo podríamos resumir así. El cálculo de motivación tiene que ver con cuál es la necesidad que tiene quien toma la decisión y cuál es el precio que está dispuesto a pagar por satisfacerla. Ese básicamente es el cálculo de necesidad. Muy bueno para el que lidera respecto de su plana mayor, ¿no? Tiene que preguntarse cuál es el cálculo de necesidad de aquellos que lo asesoran, ¿no? Porque a veces el que asesora, si no es bueno, endulza el oído de quien le inquiere, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los niveles de asesoramiento. Por eso la consultoría externa a veces es muy buena para esto. Teoría de las motivaciones. El entorno complejo oficia como una unidad, como un sistema, teoría general de los sistemas. Un sistema siempre tiene al menos 3 propiedades fundamentales. Cada elemento actúa o influye al menos sobre otro elemento del sistema. A su vez, otro elemento recibe la influencia al menos de uno de los elementos del sistema. Y lo que vale para los elementos individuales vale para los subsistemas. Por eso, cuando uno habla, por ejemplo, de un sistema de control, es un suprasistema que se aplica sobre un entorno complejo para poder determinar estas variables. Teoría general de los sistemas, teoría de los juegos, teoría de los roles o teoría de las redes también, entre otras. Cuando uno se encuentra en un entorno, diríamos, complejo, tiene que lidiar con un sistema no lineal de control. En un sistema no lineal, 1 más 1 no es 2, 2 más 2 no es 4, porque los múltiples factores que intervienen se desordenan. Esa es la incertidumbre. Y no hay sistema más complejo que el ser humano. Por eso la importancia que tiene la formación ético-moral, la cualificación ético-moral del que conduce, es por este motivo, no por otro. Porque es el que tiene que rectificar su proceder. Es el que tiene que perfeccionar su naturaleza, es el que tiene que poner en acto sus potencialidades, es el que tiene que actuar conforme al bien honesto, porque no hay otra alternativa. Lo demás son técnicas, procedimientos, trucos, tips, dinámicas, que sirven para poco y nada. De ahí que las habilidades que se piden para el conductor son habilidades cognitivas, qué hacer con lo que sabe, son habilidades técnicos profesionales imprescindibles, son habilidades socioemocionales, se habló antes de la teoría de la inteligencia emocional, de las inteligencias múltiples, que tendríamos que nosotros recuperar, es un elemento primordial hoy por hoy en el liderazgo, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, la gestión de las emociones, y las habilidades ético-morales, que no por lo último están al final, sino que son las primeras que se tienen que encarnar para que las otras se ordenen, ¿no? Si no, se desordenan. Y la complejidad y el caos deja de estar fuera para comenzar a estar dentro. Uno de los grandes problemas que tenemos con las líneas de conducción en distintas instituciones para los tiempos que corren, ¿no? El desorden interno de quien decide. Con respecto a los entornos complejos como tales, ustedes conocen que los entornos llamados BUCA o UCAE o UCA es de origen militar. Se originó en la década del 90 en las academias militares. Luego, entre el 2007 y 2008, con la crisis económica, fue tomada a nivel organizacional. Con los atentados del 11 de septiembre, tomó gran preponderancia. Si alguna vez tienen oportunidad de trabajar en lugares donde se toman cierto tipo de decisiones muy importantes, van a encontrar el manejo que tienen de esto, que parece una tontera, ¿no? Parece una tontera. Siempre cuento, en el año 2015, se estaba planificando el tema de las incursiones terrestres a Siria.
Entonces, en ese momento me habían convocado, porque yo había trabajado en su momento en Afganistán, en Irak, en Jordania, como médico militar para la OTAN. Entonces hacía falta personas que tuvieran entrenamiento en el tipo de lesiones que produce Al-Qaeda y semejantes. Se hizo una reunión en Noruega y en Dinamarca, ¿no?, donde teníamos que preparar a quienes iban a hacer la incursión terrestre, ¿no? Yo estaba en el área de medicina. Era admirable ver, cuando se hacían las reuniones de planificación estratégica, esto que parece muy tonto, lo mismo que esa disquisición que yo hice antes entre experticia, competencia, habilidad, actitud, experiencia, y otras que podríamos hacer entre rigidez, flexibilidad, adaptabilidad, permeabilidad, maleabilidad, que se ven las rúbricas de valoración, digamos, de cada persona, se hacen conforme a estos parámetros, porque son observables en el comportamiento, es lo que permite tomar quién puede estar capacitado para llevar adelante una misión tan compleja. Yo les decía antes que la complejidad, ya vamos redondeando con esto, tiene mucho que ver con el manejo de la estructura del entorno, los elementos que lo componen, cómo interactúan estos elementos entre sí, la predecibilidad o predictibilidad, pero fundamentalmente, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener una decisión? ¿Qué consecuencia puede tener una decisión cuando se toma la decisión? Fíjense que estos entornos VUCA tienen la estructura XY, ¿no? Tienen el grado de predecibilidad y el grado de conocimiento. Cuanto más conocimiento tengo de una realidad, pero menor predecibilidad, me desplazo hacia la incertidumbre y a la volatilidad. Por eso estos entornos también son llamados gaseosos o volátiles. ¿Qué característica tiene lo volátil? La naturaleza y la velocidad del cambio. ¿Qué característica tiene lo incierto? La previsibilidad del cambio. ¿Qué característica tiene lo complejo? Las múltiples variables que intervienen en el cambio. ¿Qué característica tiene lo ambiguo? La falta de relación de causa-efecto que trae consigo múltiples interpretaciones no necesariamente contradictorias. ¿Y qué característica, por última, tiene lo equívoco? Es que estas múltiples interpretaciones no son congruentes entre sí. Fíjense ustedes, si ustedes estuvieran entrenados en este tipo de rúbricas y ven los analistas políticos, yo me paso todas las noches viendo eso, el analista político de hoy por hoy, ustedes van a encontrar los marketineros, los que dan mucho rating, los que están de moda, los que están operando. La mayoría de esos son pésimos analistas. Cuando uno los somete a la rúbrica y uno está entrenado en la aplicación de la rúbrica, son pésimos analistas. Porque trae mayor complejidad a lo complejo y genera incertidumbre en el que escucha, junto con la confusión. Entonces, cuidado con esto. Esto es lo mismo que dije antes. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando yo tengo un entorno que es de carácter complejo, es decir, donde hay múltiples relaciones entre los elementos que interactúan simultáneamente, yo tengo que simplificar. Y simplificar no es podar. No es agarrar la tijera y cortar. Es algo mucho más delicado que eso. Cuando tengo un entorno incierto, donde hay insuficiente información, tengo que ganar comprensión, inversión en información. Cuando tengo un entorno ambiguo, con un conocimiento inadecuado, tengo que clarificar. Y cuando tengo la equivocidad, con múltiples interpretaciones que muchas veces no son congruentes, tengo que unificar. Y con esto sí prometo que termino. Fíjense, el marco Cinefin es un framework, un marco de referencia, que la palabra es de origen galés que significa hábitat, un paso más del entorno, porque el que decide está dentro del entorno. Básicamente dice que hay 4 o 5 dominios o prototipos o situaciones o entornos o contextos en los cuales la persona puede encontrarse.
Dos de ellos son denominados los dominios ordenados porque la relación causa-efecto es conocida o puede conocerse. Y los otros dos o tres son desordenados porque la causa-efecto no es conocida o se la puede conocer con el diario del lunes. Eso hacen los analistas de televisión hoy. Estamos en un entorno de este tipo y todos analizan con el diario del lunes, cuando el partido terminó. En un entorno obvio, la relación causa-efecto es igualmente obvia. Por lo tanto, lo que se impone es la mejor práctica. Y lo más importante para el que tiene que liderar en este contexto es catalogar el entorno. No equivocarse en catalogar el entorno. Esto no es tan fácil como parece. Piensen ustedes, por ejemplo, que en cualquier oficina ustedes tienen un empleado de cualquier ayudantía que llega tarde, que no cumple con sus funciones o que se retira antes de tiempo, váyanlo a corregir. Eso es un entorno obvio, es un entorno simple, pero eso trae muchas consecuencias, ¿no? El entorno complicado, donde la relación causa-efecto se obtiene por análisis, el analista y el especialista, o sea, el técnico, es fundamental. Por lo tanto, ya no se trata tanto de catalogar, sino de analizar, y lo que se impone es una buena práctica. En el entorno complejo, donde la causa-efecto es retroactiva, lo importante es el criterio y el experimentar, y por lo tanto la práctica emergente. Y en el entorno caótico, el principio elemental de liderazgo. Perdida la iniciativa, hay que retomarla con prontitud. No se sabe qué, pero hay que actuar. Porque hay que tratar de que el entorno desordenado pase al menos a un entorno complejo. Y sintetizo en esto. El liderazgo hoy por hoy, sobre todo el entorno complejo, es lo que se llama el liderazgo de micronivel y posorganizacional. Micronivel implica el yo relacional. El liderazgo se construye en la relación con el grupo, que tiene que ver con la identidad. Por lo tanto, el mayor desafío del líder es reconfigurar las relaciones del grupo de trabajo, que significa reconfigurar las relaciones de poder. Si uno imagina la pirámide de liderazgo, quien conduce en la más alta esfera, tiene el nivel estratégico, pero no puede dejar de contemplar el nivel táctico ni el nivel operativo. Tiene que tener los objetivos claros para poder determinar cuáles son las metas y cuáles son los resultados. Porque en definitiva, conforme se reconfigure el poder en el grupo, o en el macrogrupo, o en el suprasistema, así será el modo en el cual tendrá que tomar la decisión. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta? Sí, alcanzarle el micrófono, por favor. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Asumiendo que estamos en un entorno complejo en el país, si usted tuviera que orientar a nuestros líderes, ¿qué pauta para la acción les indicaría o formularía? ¿Está apagado? No. Sería bueno que estuviera. Bien, yo lo primero que diría es algo que había dicho antes, que es no confundir el liderazgo con el coaching. Lo primero. No pensar que el manejo, diríamos, del Big Data, de los datos masivos, manejado solamente con un criterio de tipo estadístico, es capaz de producir una respuesta. Hay un elemento muy importante en el liderazgo, cuando yo hablaba del micronivel del yo relacional, que es la capacidad de empatía que tiene quien lidera respecto de los liderados. Si yo me toca liderar desde el privilegio, difícilmente entienda cuánto le aprieta el zapato al que necesita. Fíjense que esto que parece ser menor, en realidad no lo es. Yo durante mucho tiempo hacía asesoramiento a un gerente de un banco multinacional encargado del hemisferio sur. Él me venía a ver con 9 guardaespaldas, ¿no? Entonces, una vez estábamos hablando de una situación X y yo le cuento lo siguiente. Le digo, hace un ratito se fue una señora que me había venido a ver, a la que le faltaba 5 pesos, ¿no? 5 pesos para el pasaje. Yo le vi la reacción y él me dijo,
Padre, ¿usted sabe cuánto es el dinero que yo separo todos los meses para mis caprichos personales? Y cuando le digo caprichos me refiero a comer un buen sándwich, a fumar un buen puro. Todos los meses, a principio de mes, separo un mínimo de $2.000. $2.000. Yo me acordé automáticamente de la pirámide de Maslow. Pirámide de Maslow, ¿no? ¿Qué dice la pirámide de Maslow? Todos la conocen bien. Entre las 8 o 9 grandes teorías de la motivación, la pirámide de Maslow dice que las necesidades se catalogan o clasifican al menos en 5 grandes niveles. Las básicas, si no están satisfechas, no despiertan las necesidades de orden superior. Por lo tanto, el criterio de carácter de autorrealización o de plenitud de la propia naturaleza no se despiertan si las necesidades básicas no están satisfechas. Hace unos pocos años Harvard hizo un estudio que se titulaba Si el dinero hace la felicidad. Y ese estudio concluía diciendo, basándose en esta pirámide, que el dinero hace una gran diferencia y que trae felicidad para aquella persona que no tiene los 2 primeros niveles de la pirámide de Maslow satisfechos, los niveles fisiológicos y los de seguridad. Pero una vez que lo logró satisfacer, ya no le es suficiente. O cae en la avaricia, o cae en la egolatría, pero ya no le es suficiente. Así cae en un barril sin fondo. Si yo tuviera que asesorar, diríamos, en este contexto, yo diría que este contexto que está pasando de complejo a caótico y con ciertos sectores desordenados, ¿todos saben cómo funcionan, cómo actúan los dragones de Komodo? Saben que el dragón de Komodo tiene la particularidad, le da una mordida a la víctima y luego la deja, porque de suyo ya se infectó. Espera que se debilite y después lo devora. Esa imagen es muy importante para la determinación de una estrategia en este entorno. Y esto no es invento mío. Ustedes fíjense que yo había puesto las líneas estratégicas de 2 grandes empresas, Macro en el año 2009 en España y Lenovo. Macro en el año 2009 utilizó como estrategia fundamental, decía, de jirafas a manada de lobos. Y decía, la jirafa manda desde la altura, por lo tanto pierde la distancia al piso. La manada de lobos trabaja en equipo, que no es lo mismo que un grupo. Y un equipo de trabajo no es lo mismo que un equipo que trabaja junto, que es la manada. Cuando uno habla, por ejemplo, hoy de las metodologías ágiles, sea Scrum o Lean o Kanban o Six Sigma, cualquiera de esas que están, digamos, de moda, parten de este principio. Si yo en la esfera de liderazgo más alta no tengo personas que a mí me van indicando cuál es la necesidad, como se decía, hubo una entrevista famosa que decía, no comemos cemento. No comemos cemento. Quienes podemos discernir una realidad porque comemos y porque tenemos otras necesidades satisfechas y no nos manipulan en la pobreza, podemos utilizar otros criterios, pero no lo utiliza el que está por debajo de la línea de la indigencia o de la línea de la pobreza. No sé si se entiende lo que yo le estoy queriendo decir. Ese es un gran problema, confundir el liderazgo con el coaching, la Big Data con el manejo estadístico de comportamiento y dejar de tomarle el pulso a aquel sobre el cual repercute la decisión. Yo pienso que cuando el presidente dijo, le exigí demasiado a la clase media, tenía una gran intuición respecto de algo que es verdadero y que va en la línea de lo que usted dice.